Ahí ven mi presentación bien, ¿verdad? ¿Y me escuchan bien todos? Sí, te vemos y escuchamos perfectísimo. Dale, Sí. perfecto. Bueno, compañeros, buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por asistir a esta pequeña plática. Realmente estamos en vacaciones, entonces pues está chido eso. Bueno, yo soy su compañero, me llamo José Luis Elizalde y soy del noveno 4. Ok, y bueno, esta vez vamos a apoyarlos con el tema de fisiología renal y vamos a ver un poco de pues, los dos grandes síndromes renales. ¿Ok? Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, por favor no duden en preguntar, en hacer ese cuestionamiento, si quieren que les repita algo o que no quedó muy claro algún concepto, sin ningún problema, con todo gusto y con toda confianza, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Entonces, bueno, fisiología renal, puse esta imagen, me pareció importante empezar justamente con la presentación a ver un poquito de anatomía renal, de manera, pues a lo mejor un tanto escueta, pero bueno, vamos a comenzar a ver un poco de anatomía renal porque pues es bastante relevante. Aquí de manera muy rápida vemos la arteria renal, que bueno, la arteria renal, su origen viene de la arteria aorta principal, bueno, o sea, directamente viene de la aorta. Después de la arteria renal siguen las arterias segmentarias, posteriormente las arterias interlobares, luego las arterias arcuatas y casi para finalizar las arterias interlobulares. No hay que confundirse estas interlobulares con las arterias interlobares. Estas arterias interlobulares son bastante importantes porque estas van a ser las que van a dar origen a la arteriola aferente. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver algo, bueno, o sea, la importancia que tienen ambas arteriolas, tanto la aferente como la eferente. Entonces, después de nuestra arteriola aferente, sigue aquí todo el entramado en el glomérulo y posteriormente nuestra arteriola eferente. Y ya finalmente nuestros vasos peritubulares, o también le podemos llamar vasos rectos. Entonces, bien, ahora sí, bien, entrando en materia como tal, vamos a ver a la nefrona. La nefrona es bastante importante. ¿Por qué? Porque la nefrona es la unidad anatomofuncional del riñón. ¿Ok? La cantidad de las nefronas es bastante variable, depende también de la bibliografía, pero bueno, en general es de 600,000 a 1,200,000 de nefronas por cada riñón. Cabe mencionar que conforme va avanzando nuestra edad, a partir de los 40 años aproximadamente, el número de nefronas funcionales pues va disminuyendo. ¿Okay? Entonces esto es algo bien importante. Ahora bien, la nefrona tiene dos componentes muy importantes. Tenemos el glomérulo. Al glomérulo también lo podemos, o también lo conocemos como un corpúsculo renal o de Malpighi. Y el sistema tubular. Y el sistema tubular se compone por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. De manera funcional, es decir, de manera fisiológica, también podemos englobar aquí al túbulo colector. Sin embargo, anatómicamente no se considera mucho. ¿Por qué? Porque este pertenece a, o más bien tiene su origen embriológico igual al de los ureteros. ¿Ok? Entonces, esta es la única condición por lo cual no lo consideramos como parte del sistema tubular como tal. Pero bueno, fisiológicamente pues es muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos una imagen justamente de eso. Tenemos nuestras arteriolas aferentes y eferentes, tenemos nuestro glomérulo y ya como tal el túbulo proximal, el asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente y bueno, como tal los túbulos, el túbulo distal y finalmente el colector. Ahora bien, hay que mencionar algo bien importante, que tenemos tipos de nefronas. Tenemos dos tipos de nefronas muy importantes. ¿Esto respecto a qué? Respecto a dónde se encuentren anatómicamente en las partes del riñón. Recordemos que tenemos una parte de corteza, es decir, una parte cortical y otra parte medular. ¿Ok? Entonces las nefronas corticales, estas únicamente van a llegar máximo hasta la zona externa de la médula, máximo. ¿Ok? Pero realmente las que nos van a interesar aquí mucho, las que van a ser muy funcionales para nosotros, van a ser las nefronas yuxtamedulares. ¿Ok? Y estas, bueno, se extienden hasta la parte de la médula interna del riñón. Hay que mencionar, estas son muy importantes en los procesos fisiológicos, sobre todo de concentración de la orina.
Lo vamos a ver más adelante, que es el mecanismo contracorriente. Vamos a ver aquí cómo actúan estas nefronas. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos al glomérulo. El glomérulo lo componen el epitelio visceral, que puede ser la parte más externa del glomérulo, el epitelio visceral, que son los podocitos como tal, la membrana basal glomerular, los capilares, ¿ok? Las células mesangiales y la mácula densa. La mácula densa vamos a ver que también es algo muy relevante junto con todas estas células. Algo que hay que tener bien en claro acá es que pues vamos a establecer bien quién conforma la barrera de filtración glomerular. Y bueno, la barrera de filtración glomerular la compone el epitelio visceral, es decir, los podocitos o pedícelos también le conocen, bueno, son después, están los podocitos y aún más pequeños están los pedícelos. También le conocen como procesos terciarios, ¿ok? Posteriormente la membrana basal glomerular y finalmente los capilares. Hay que mencionar estos que son capilares fenestrados, ¿ok? Para que permitan un poco la filtración del plasma. Entonces, bueno, esos son los componentes de la barrera de filtración glomerular. ¿Qué pasa si algún componente se altera o qué pasa si hay un desorden en la homeostasis de estos componentes? Pues normalmente se van a manifestar como proteinuria. Lo voy a ir enfocando un poquito más a la clínica para que más adelante en los síndromes vayamos viendo el por qué las manifestaciones clínicas de cada síndrome, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los componentes de la barrera de filtración glomerular. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Entonces, llega el plasma filtrado, llega el ultrafiltrado del plasma por la arteriola aferente, es decir, nuestra arteriola de llegada, ¿ok? Lo que se va a filtrar, pues se filtra, ¿no? Se filtra y está aquí en nuestro glomérulo. Las partes que no se van a filtrar, estas van a regresar por la arteriola eferente y de acá, pues, como tal, al sistema sanguíneo. Ahora bien, va a haber un ultrafiltrado que no va a regresar, ¿ok? Y bueno, ya como tal pues se va a ir hacia los túbulos, que en gran parte, pues va a ser reabsorbido, pero alguna otra cuestión no. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ¿qué se va a filtrar? Pues normalmente se van a filtrar proteínas o moléculas de muy alto, tamaño, ¿ok? Entonces, de manera sencilla, ¿de qué constan los túbulos? ¿O cuál es el funcionamiento de los túbulos renales? Bueno, los túbulos renales van a constar de nuestra filtración, de nuestra reabsorción, de la secreción y de la excreción realmente, que ya va a ser pues lo que vamos a desechar como tal. Entonces, lo que comentábamos, llega aquí el ultrafiltrado, normalmente se van a filtrar 180 litros al día, es una cantidad impresionante, ¿ok? De este filtrado va a haber una reabsorción, se va a reabsorber más del 99% del total. Entonces, va a haber una reabsorción, de igual manera vamos a tener una secreción y finalmente vamos a tener una excreción, que es lo que ya definitivamente pues ya no lo vamos a ocupar y eso lo tenemos que eliminar. Entonces, mediante esto podemos concluir que el filtrado es igual a la secreción más es igual a la excreción, perdón, a la secreción más la excreción menos la reabsorción. ¿Ok? Entonces, dos que se van a estar eliminando, que se van a ir hacia los túbulos, y únicamente uno que es el que lo va a rescatar, digamos, estos solutos, estas moléculas que tenemos que reabsorber, que es en este caso, pues la reabsorción. Ahora bien, eso fue como tal una parte, pues, muy escueta en cuanto a la anatomía, pero pues nos va a servir bien para que comprendamos y nos demos cuenta de la importancia de cada parte del riñón, ¿ok? Entonces, bien, ahora vamos a comenzar con la fisiología, con las generalidades, ¿no? El riñón realmente tiene muchísimas funciones, entonces aquí las tratamos de englobar de manera sencilla y práctica en tres. El mantenimiento de un extorno extracelular que se mantiene relativamente en homeostasis, la secreción de hormonas y, bueno, el catabolismo de hormonas peptídicas y la síntesis de glucosa en condiciones en las que el paciente se encuentra en ayuno. ¿Ok? Bueno, ahora la filtración glomerular. Aquí la filtración glomerular es algo muy importante. ¿Qué es la filtración glomerular? Pues la filtración glomerular es la suma de todo el ultrafiltrado de las nefronas funcionales del riñón. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se mantiene este equilibrio? Entonces, el equilibrio de nuestro medio extracelular se mantiene por una tasa de excreción igual a la de la ingesta
más la producción endógena, lo que veíamos anteriormente, ¿no? La excreción más la secreción menos la reabsorción. Entonces, eso es lo que es la filtración, ¿vale? Y así se mantiene de manera homeostática el medio extracelular. Ahora bien, la regulación diaria va a ocurrir de manera principal en los conductos colectores. Estas son las que van a definir qué tan concentrado o qué tan diluida será nuestra orina en función de nuestros solutos o nuestros solventes que tengamos. Es decir, entre la cantidad de iones o moléculas de desecho que vamos a excretar o la cantidad de agua que vamos a tener. Ahora bien, la tasa de filtración glomerular en mujeres y en hombres pues va a ser variable y esto también va a variar con la edad. ¿Ok? Ahora bien, la tasa de filtración glomerular en mujeres, esta puede ir desde 90 hasta 100 mililitros por minuto, perdón. Esto quiere decir que va de 130 a 145 litros por día. La tasa de filtración glomerular en los hombres, esta es un poco más elevada, va de 115 a 125 mililitros por minuto, lo que nos va a dar un resultado de 160 a 180 litros por día. ¿Por qué es importante la tasa de filtración glomerular? Bueno, pues la tasa de filtración glomerular normalmente la ocupamos mucho, o bueno, se ocupa mucho como tal ya en las enfermedades renales. Un ejemplo muy claro es la enfermedad renal crónica, ¿no? Ahora bien, entonces, de esta filtración tenemos, ¿cómo se da esta filtración más bien? ¿No? Bueno, tenemos que el flujo sanguíneo renal es la cantidad de sangre que le llega a los riñones como tal, ¿vale? Ahora, de esta sangre es el flujo, de esta no se va, es la sangre que le llega a los riñones, más no se va a filtrar. Lo único que se filtra en los riñones es el plasma, no se filtra como tal toda la sangre. Entonces, para estimar nosotros el flujo sanguíneo renal, hacemos lo siguiente: el flujo plasmático renal, que es esto, flujo plasmático renal, es igual al flujo sanguíneo renal por 1 menos el hematocrito. ¿De dónde viene esta fórmula o de dónde sale esto? Bueno, pues el flujo sanguíneo renal tenemos que es aproximadamente 1 litro por minuto y bueno, esto también más el hematocrito, ¿no? Que esto es el 40% o el 0.4. Entonces, podemos concluir lo siguiente: el flujo plasmático renal, que es lo que realmente se va a filtrar, vaya, por el glomérulo, va a ser de 1 litro por minuto por 0.6. ¿Por qué 0.6? Pues al 100% o al 10%, vamos a decirlo, al 100%, le vamos a quitar este 40% del hematocrito y lo que nos queda es el 60% del plasma. Entonces de ahí es donde sale el 0.6. Eso es igual a 600 mililitros por minuto. ¿Ok? Y bueno, esto es algo que les comentaba. Únicamente lo que se va a filtrar será el plasma. Ahora bien, entonces, finalmente de esto vamos a tener del ultrafiltrado, realmente que vamos a tener será la tasa del filtrado glomerular, o también lo pueden encontrar en otras bibliografías como índice de filtración glomerular. Y de este únicamente se va a filtrar el 20% del flujo plasmático renal. Es decir, el flujo plasmático renal nos llega aquí el 100%, pero de este únicamente, pues vamos a tomar el 20%, ¿vale? Ahora, de este 20%, más del 19%, aproximadamente 19.6, 19.4, de todo este líquido que se va a reabsorber, de todo este líquido, perdón, que nos va a llegar, va a ser reabsorbido. Entonces, únicamente más del 99% del plasma va a ingresar, bueno, que ingresa a nuestro riñón o que nos llega a nuestro riñón, retorna hacia la circulación sistémica. ¿Ok? Y únicamente menos del 1% es el que finalmente vamos a eliminar, vamos a excretar hacia el medio, pues externo por la orina, ¿no? Ahora, esto nos va a dar lo siguiente: el filtrado, el flujo filtrado. Ok. Esto finalmente nos va a dar lo siguiente, que es el flujo o el flujo filtrado. Y el flujo filtrado es igual a la tasa de filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo filtrado es directamente proporcional a la tasa de filtración glomerular, pero inversamente proporcional al flujo plasmático renal. Y este va a ser únicamente del 20%. ¿Vale? Ahora bien, la tasa de filtración glomerular es como tal la suma de todas las tasas de filtración
de todas nuestras nefronas funcionales. Ya comentamos que conforme va avanzando nuestra edad, la tasa va siendo menor y esto pues va en medida que nuestras nefronas dejan de ser funcionales en todas las que teníamos, pues poco a poco va disminuyendo. Ahora bien, la tasa de filtrado glomerular media va de 115 más o menos 24 milímetros por minuto. Ahora, tenemos aquí otro concepto bien importante, el índice de la masa renal. Y el índice de la masa renal, el índice de la masa renal funcional, perdón. Este índice de la masa renal funcional evalúa la gravedad y la evolución de cierta lesión. Aquí, discúlpenme, aquí era lesión, no era gravedad. Pero bueno, evalúa la gravedad y la evolución de la lesión en los pacientes, ¿ok? Entonces, ¿cuándo podemos tener decrementos del filtrado glomerular? De manera fisiológica, cuando tenemos alteraciones de la presión hidrostática en nuestro capilar glomerular, ¿ok? Estos van a estar mediados por cambios de la resistencia de las arteriolas glomerulares, tanto aferentes o eferentes. De manera patológica, ¿cuándo vamos a tener un decremento en la filtración glomerular? Cuando hay una disminución de la permeabilidad neta. ¿Y esto es el resultado de qué? De la pérdida del área de superficie de filtración, es decir, de la pérdida de nefronas funcionales. ¿Ok? Cuando tengamos esto, pues aquí el índice de filtrado, o más bien la filtración glomerular, va a ir disminuyendo. Ejemplos claros son estos de la enfermedad renal crónica o de la lesión renal aguda, ¿no? Ahora bien, la filtración glomerular. La filtración glomerular es importante porque se determina por de dos principales maneras. O más bien, se determina por dos cosas principalmente. Por el tamaño molecular primeramente y también por la carga molecular. Uh-huh. Por el tamaño molecular, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos poner acá? Por ejemplo, las proteínas, ¿no? ¿Y cuál es un ejemplo muy claro? La albúmina. La albúmina es una proteína muy grande. Entonces, debido a esto, a su gran tamaño molecular, es que no se va a poder filtrar por nuestra barrera de filtración glomerular, conformada, ya comentábamos, por los capilares fenestrados, membrana basal glomerular y pedícelos, o procesos terciarios. Entonces, bien, pues la albúmina, por ejemplo, no se va a poder, o no tendría por qué filtrarse en condiciones normales. Veremos que, por ejemplo, en casos de un paciente con diabetes, en estos casos ya existe cierto grado de albuminuria, ¿no? Tenemos microalbuminuria o macroalbuminuria. Como queramos, pues depende de la situación del paciente más bien. Esa va a ser una, el tamaño molecular. Ahora, ¿cuál va a ser la otra? La carga molecular, ¿ok? Todas estas proteínas van a ser, o toda esta capa, que es esto de acá que estoy señalando, es el glicocálix, que este es el que le da como tal la carga negativa a esta barrera de filtración glomerular. Entonces, proteínas con carga negativa, que son todas, o sea, no se van a poder filtrar. Entonces, aquí tenemos dos mecanismos por los cuales no podemos de manera fisiológica filtrar estas proteínas. ¿Ok? Ya en condiciones patológicas, pues este equilibrio, esta homeostasis se pierde y comenzaremos a perder proteínas y aquí va a haber ya pues desequilibrio en nuestro organismo. ¿Sale? Esta va a estar formada también por colágeno tipo 4, es un colágeno muy importante asociado con algunas enfermedades que, como no es el objetivo de esta plática, no lo vamos a ver. ¿Ok? Pero bueno, acá también vemos los pedícelos que también tienen pues el glicocálix y este también pues los carga de manera negativa, ¿no? Todavía contribuyendo más a que no se vayan a filtrar pues moléculas que no queremos perder, vaya. Ahora, esta diapositiva es muy importante. Los determinantes de la filtración glomerular. Como tal, el movimiento del fluido a través del glomérulo se rige por las leyes o por las leyes de Frank Starling, ¿ok? Entonces, los determinantes del filtrado glomerular serán la permeabilidad neta de la pared del capilar glomerular o su... Una pregunta. Ok. Perdón, pensé que habían hecho una pregunta en el chat, pero bueno, perdón. Los determinantes de la filtración glomerular van a estar determinados por la permeabilidad neta de la pared capilar glomerular o por su porosidad, por el área de superficie disponible para la filtración, es decir, qué tantas nefronas tenemos funcionando correctamente. Y algo bien importante van a ser los gradientes, tanto de presión hidrostática como de presión oncótica. ¿Sale?
Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener lo siguiente. La tasa de filtración glomerular, aquí están sus siglas en inglés, pero bueno, la tasa de filtración glomerular va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión hidrostática glomerular menos la presión osmótica o coloidosmótica de la cápsula de Bowman menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman más la presión coloidosmótica del capilar glomerular. ¿Ok? Estas presiones que vamos a tener acá. Entonces, ¿cuáles son las presiones que favorecen o que están a favor de que se pierda líquido, de que haya filtración? Entonces tenemos que son la presión hidrostática del capilar glomerular y también tenemos la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. ¿Por qué la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es 0? Bueno, porque en condiciones normales no tendría por qué haber proteínas. Recordemos que la presión coloidosmótica se encuentra dada principalmente por proteínas, ¿ok? Entonces, nosotros como en condiciones fisiológicas no tenemos proteínas acá en la cápsula de Bowman, no se filtran, pues es por eso que nuestra presión coloidosmótica de nuestra cápsula es de 0 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Cuáles son los factores o cuáles son las fuerzas, perdón, que se oponen a esta filtración? Bueno, pues será la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Okay? No queremos que se filtre, entonces rechace el líquido. Y también tenemos la presión coloidosmótica del capilar glomerular. Es decir, también no quiere que se pierda el líquido, entonces también de cierta manera hace una fuerza para que sea retenido. Entonces, bien, finalmente, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula? ¿Cómo nos quedaría nuestra... Sí, pues nuestra fórmula. La tasa de filtración glomerular o nuestra filtración glomerular neta va a ser de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Pues es igual a la presión hidrostática del capilar glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, menos la presión de la cápsula de Bowman, que aproximadamente es de 18 milímetros de mercurio. Esto menos la presión coloidosmótica del capilar glomerular o del glomérulo, ¿sale? Y finalmente esto es 32, entonces entre ambas suman 50, esto 60, entonces menos 50 va a ser nuestra filtración neta o nuestra presión de filtración neta va a ser de 10 milímetros de mercurio. Esto hay que tenerlo claro en condiciones fisiológicas, en condiciones en que no se está filtrando pues proteínas acá en nuestra cápsula de Bowman. No sé si tengan dudas hasta ahí. No, gracias. Ok, creo que no. No, ninguna, Luis, gracias. Va que va. Ahora vamos a ver la regulación de la hemodinámica renal. Esto es un poco complejo, la verdad. Pero bueno, esta regulación va a estar dada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por el óxido nítrico y la endotelina, el péptido natriurético auricular, catecolaminas o más bien el sistema nervioso simpático, prostaglandinas de igual manera y segundos mensajeros, como cual ATP, adenosina y prostaglandinas. Antes de ver como tal toda esta diapositiva, primero vamos a ver esta otra diapositiva. Es una pequeña infografía. Permítanme, ok. Entonces vamos a ver primero esta pequeña infografía para nosotros poder comprender de qué manera funciona la hemodinámica, y no tan solo la hemodinámica renal, cualquier, no sé, pues como tal la hemodinámica. ¿Cuál es el fundamento? Esto viene de la ley de Ohm. Es una ley de la electricidad y todas estas cuestiones. Entonces, no, aparentemente no tendría nada que ver con medicina, ¿no? Esta se va a medir en milímetros por minuto. Y esta ley de Ohm nos dice lo siguiente, que Q es igual, es decir, que el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Entonces, si despejamos esto, ¿cómo nos queda? La diferencia de presiones es igual al flujo por la resistencia. Y la resistencia es igual a la diferencia de presiones sobre el flujo. Es decir, la resistencia, aquí eso es algo bien importante, la resistencia va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones. A mayor presión, mayor resistencia, ¿sale? Y va a ser inversamente proporcional al flujo. A mayor resistencia, menor flujo. ¿Qué podría ser eso? Bueno, lo vamos a ver mejor en la ley de Poussier. ¿Ok? Entonces, bueno, la ley Poussier como tal
estudió como tal la resistencia y como tal la integró esto a la fórmula del flujo. ¿Qué es lo que tiene que ver en esto? Usiel nos dice lo siguiente, que la resistencia al flujo es igual a 8 veces la viscosidad, es decir, qué tan concentrada está en nuestra sangre, vamos a llamarlo así, qué tantos glóbulos rojos vamos a tener, por así llamarlo, por transportarlo a la medicina. Esto por la longitud sobre pi entre radio a la cuarta potencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el aumento de resistencia es inversamente proporcional al radio. Es decir, un aumento de la resistencia es igual a un menor radio. ¿Cómo un menor radio? Al que nuestros vasos tengan o se encuentren en vasoconstricción. ¿Ok? Ahora, una disminución de la resistencia, ¿qué es lo que nos va a traer consigo? Un aumento del radio. Es decir, que nuestros vasos se encuentren vasodilatados. Ajá. ¿Por qué hago mucho hincapié en el radio? Porque el radio es el determinante más importante de la resistencia. ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces, únicamente ahora ya para finalizar y comprender esto de manera más correcta, vamos a hacer de dónde salió esta ley de Poulsier o de dónde sale todo esto. Pues juntó la ley de Ohm más la ley de la resistencia al flujo. ¿Ok? Combinó estas dos fórmulas y como tal dio resultado la ley de Poulsier. Entonces, bueno, aquí esta ley se dio con lo siguiente. Él multiplicó, como la ley del sándwich que veíamos en la secundaria, en la primaria. ¿Ok? Es resistencia, bueno, extremos por extremos y medios por medios, ¿no? Entonces él hizo la siguiente, diferencia de presiones por pi por radio al cuadrado. Y lo tenemos. Pi por la diferencia de presiones por radio a la cuarta potencia, perdón. Esto sobre 8 veces la resistencia de, bueno, la viscosidad por la longitud. Lo que quiero que comprendamos aquí muy bien es qué es lo que tiene que ver el flujo, qué es lo que tiene que ver la resistencia y qué es lo que tiene que ver el radio o la dilatación, qué tan dilatada está nuestra arteria o nuestros vasos. Entonces, para finalizar aquí, para finalizar, nuestro flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones a la diferencia de presiones y a nuestro radio al cuadrado. Es directamente proporcional. Y va a ser inversamente proporcional a la longitud y a la viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, al aumentar nuestro flujo, aumenta nuestra diferencia de presiones y de igual manera aumenta nuestro radio. ¿Sale? Es decir, cuando tengamos nosotros una arteria más dilatada, también va a haber mayor flujo de sangre. ¿Sale? Ahora, cuando tengamos nuestra arteria menos dilatada, en este caso una disminución del radio, vamos a tener menos flujo de sangre. Espero que que me haya dado a entender bien. Y si no me dicen, vamos a pasar a la diapositiva anterior para recapitularlo y como tal, pues, digamos, plasmarlo acá en cuanto a la hemodinámica glomerular. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos la resistencia, la ecuación o la fórmula de la resistencia al flujo. Ok, vamos a tomar nada más en cuenta resistencia y radio únicamente. Ahora no vamos a tomar en cuenta otras cosas. Vamos a tomar aquí también en cuenta el flujo, que es la diferencia de presiones y radio. Lo que vamos a tomar en cuenta aquí es el radio también. Nuestra presión hidrostática, aquí, ¿por qué puse esto? Presión hidrostática del capilar glomerular igual a la tasa de filtración glomerular. Por lo siguiente, porque cuando aumenta o cuando disminuye la presión hidrostática, perdón, del capilar glomerular, va a aumentar o va a disminuir nuestra tasa de filtración glomerular de manera respectivamente. ¿Sale? Y bueno, la disminución en el radio disminuye nuestro flujo plasmático glomerular. ¿Sale? La fracción de filtración, pues esta es una constante que esta más bien se va a ir modificando en medida a cómo se vayan modificando esas otras. Entonces, tenemos aquí la resistencia de la arteriola, nuestro flujo sanguíneo renal y nuestro ultrafiltrado o nuestra presión del filtrado glomerular. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando va a haber un incremento de la resistencia de la arteriola aferente? Es decir, cuando nuestra arteriola aferente se encuentre en vasoconstricción. Esto va a hacer lo siguiente, que le cueste más trabajo a la sangre pasar. ¿Por qué? Aumenta la resistencia. Al aumentar nosotros la resistencia, espero que sí se vea mi cursor, para que me vayan diciendo, porque lo voy explicando junto con las fórmulas. Sí, se ve. ¿Sí se ve mi cursor?
Ok, Ujú. sale. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra arteriola aferente, ¿sale? Entonces, nuestra arteriola aferente está vasoconstreñida. Entonces, esto lo que causa es un aumento de la resistencia, disminución en el radio. Ahora, ¿qué? Vamos a esta fórmula. Si disminuye el radio, ¿qué pasa? Disminuye el flujo, ¿ok? Y nosotros al disminuir el flujo, pues le va a llegar mucho menos sangre aquí al glomérulo, ¿ok? Y por lo tanto, nuestra presión hidrostática del capilar glomerular, pues va a ser menor. Y si le llega menos sangre al glomérulo, pues, es obvio que también le llega menos sangre al riñón, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Y por lo tanto, como nuestra arteriola eferente está normal, no está ni vasoconstrictiva ni nada, pues también se va a filtrar menos sangre, ¿no? Y nuestra presión de filtración va a ser más baja, ¿sale? Entonces, aquí, vámonos acá ahora. La fracción de filtración disminuye la tasa de filtración glomerular, esto disminuye la tasa de filtración glomerular, pero también disminuye el flujo plasmático renal. Entonces tenemos una fracción de filtración constante, no cambia. Ahora, vámonos al otro lado. Va a haber una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, es decir, vamos a tener ahora una arteriola aferente dilatada, ¿no? Entonces, nosotros al tener una arteriola diferente dilatada, es decir, con un mayor radio, tenemos que existe una menor resistencia, ¿sale? Al nosotros tener un mayor radio, también tenemos un mayor flujo, es decir, le llega más sangre hacia el glomérulo. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues mucha sangre en el glomérulo también va a provocar un aumento de la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Y esto qué nos trae consigo? Pues que también le llegue más sangre al riñón y que nuestro filtrado glomerular sea mayor, ¿vale? Entonces, podemos concluir lo siguiente. La fracción de filtración es igual a la tasa, bueno, al aumentar, perdón, la tasa de filtración glomerular, también aumenta el flujo plasmático renal y nuestra fracción de filtración se mantiene constante, porque aumentan los dos. ¿Ok? Ahora bien, vámonos a, esto fue de la arteriola aferente, cuando se afecta la arteriola aferente. ¿Qué pasa cuando la hemodinámica afecta a la arteriola eferente? ¿Qué pasa cuando hay un incremento de la presión de nuestra arteriola eferente? Bueno, aquí es algo similar, ¿no? Hay vasoconstricción, es decir, menos radio, por lo tanto, más resistencia. Al tener nosotros menos radio, también tenemos menos flujo. Le llega menos sangre, ¿vale? Pero aquí da la casualidad que tenemos nuestra arteriola aferente, pues normal, esta no estaba ni vasoconstrictiva ni nada, está normal. ¿Qué pasa aquí? Nosotros aquí tenemos y llega la cantidad de sangre habitual, lo normal que tendría que llegar. Pero ¿por qué aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular? Bueno, porque esta sangre va a encontrar más resistencia para salir aquí por nuestra arteriola eferente. Entonces, este filtrado que está aquí o esta sangre que está aquí se va a ir hacia los túbulos. Aquí recordemos que nada más estamos representando arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente. Pero recordemos que pues acá bajan pues los túbulos, ¿no? Entonces, al tener mayor resistencia para salir esta sangre, va a aumentar también la presión hidrostática del capilar glomerular. Y al aumentar esta, pues también aumenta la presión. Esta es la presión más importante que recordemos que determina la tasa de filtración, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el flujo sanguíneo renal, pero aumenta nuestra presión de filtración, ¿sale? Es por eso que aumenta, porque encuentra más trabajo para salir. Y bueno, ¿cómo se ve esto? Nuestra fracción de filtración, nuestra tasa de filtrado glomerular aumenta, pero nuestro flujo plasmático renal disminuye. ¿Ok? Entonces nuestra fracción de filtración va a estar aumentada. ¿Vale? Ahora bien, en cuanto a una disminución o una vasodilatación, perdón, de nuestra arteriola eferente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo mismo, ¿no? Llega nuestra sangre renal y pasa como si nada. O sea, aquí la arteriola aferente pues no está afectada. Entonces aquí llega nuestro filtrado, ¿no? Y aquí, ¿por qué disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular? Bueno, porque recordemos, nosotros al tener mayor radio, hay una menor resistencia. ¿Ok? Y es por eso que se le facilita más a la sangre salir.
del glomérulo. O sea, no se le hace tan complicado. Es más fácil salir por ahí que irse hacia los túbulos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Aumenta, aumenta nuestro flujo sanguíneo renal, nos llega más sangre, pero por otra parte, ¿qué sucede? Disminuye la presión del filtrado. ¿Sale? No sé si quedó claro esto. Sí, quedó claro. Sí. ¿Sí? ¿Para qué va? Okay, ya. Bueno, esto ya lo vimos. Un poco de lo mismo. Lo repito mucho esto porque esto tiene una importancia, es demasiado relevante en cuanto a los fármacos, en cómo va a funcionar nuestro riñón y todas estas cuestiones. Es por eso que lo puse así varias veces. La relación entre la resistencia arteriolar glomerular y la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal, que justamente pues, es lo que veíamos, ¿no? Entonces, a manera de resumen únicamente, la constricción de nuestra arteriola aferente incrementa la resistencia vascular renal, es decir, reduce el flujo plasmático renal. Le llega menos sangre, le va a costar más trabajo, ¿no? Por lo tanto, al trabajar esta con menos sangre, pues también disminuye la presión intraglomerular. Y al disminuir la presión intraglomerular, pues disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Porque pues hay menos presión dentro del glomérulo. ¿Vale? Ahora bien, la constricción de nuestra arteriola eferente también va a disminuir el flujo plasmático renal, pero sin embargo esta aumenta la presión dentro del glomérulo. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo salir a la sangre y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular. Entonces, a manera de conclusión, la dilatación arteriolar tiene los efectos opuestos. ¿Vale? Ahora bien, algo también muy relevante es la autorregulación del flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. ¿Qué sucede cuando se altera la presión arterial? Pues se van a afectar directamente el flujo plasmático, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, algo que hay que tener muy en cuenta, que el índice de filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular, recordemos que es lo mismo, pues se mantienen constantes en un intervalo muy amplio de presión arterial media, en un intervalo tan amplio que va desde 80 milímetros de mercurio hasta 180 milímetros de mercurio, ¿sale? Entonces, en todo este rango se mantiene constante nuestra tasa de filtración glomerular y nuestro flujo sanguíneo renal. ¿Y esto por qué es importante? Vamos a poner el ejemplo de un paciente con choque y el choque se define con una presión arterial media de menos de 60 milímetros de mercurio. Y justamente es por eso que en ese caso, aquí ya empieza a sufrir nuestro riñón, porque también el índice de filtrado glomerular empieza a disminuir. ¿Vale? Es por eso que es importante esta autorregulación que tiene el riñón. Ahora, bueno, esta regulación del flujo sanguíneo y de la tasa se da por estos factores, la autorregulación mediante la presión arterial media como tal, por reflejos miógenos o por la retroalimentación túbulo-glomerular, que esta también va a ser muy importante, más adelante la vamos a revisar. Y bueno, la velocidad de filtración glomerular, esta se va a considerar un parámetro de referencia para nuestra función renal. Aproximadamente va de 120 mililitros por minuto. Aunque eso es algo como que lo habitual, pues. Ahora bien, aquí vamos a ver el aparato yuxtaglomerular y la retroalimentación túbulo-glomerular, lo que comentábamos hace un momento. ¿De qué consta el aparato yuxtaglomerular? Perdón. De la mácula densa, que se encuentra en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, cerca del túbulo distal, de las células granulares y también de las células del mesangio. ¿Vale? Ahora, la mácula densa, ¿cuál es la función de la mácula densa? ¿Para qué nos sirve la mácula densa? Pues la mácula densa va a censar la cantidad del cloro que se encuentra en el filtrado tubular a nivel distal. Censa la cantidad del cloro y de manera indirecta, pues podemos censar la cantidad del sodio. Recordemos que el sodio y el cloro siempre van juntos. Entonces, una disminución del sodio nos quiere decir que hay una depresión de volumen, tenemos menos volumen. ¿Ok? Y eso es lo que hace la mácula densa y posteriormente tiene acciones sobre las arteriolas. ¿Vale? Y bueno, se percibe por el cotransportador sodio-potasio 2 cloros. Esto es algo pues, relevante, ¿no? Y las células granulares. Las células granulares, ¿qué es lo que hacen? Pues estas van a ser las que van a secretar la renina.
Y la renina, recordemos que es algo sumamente importante en la regulación del volumen. ¿Por qué? Porque se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuándo? Cuando hay una depresión del volumen también. ¿Vale? Ahora, entonces, por lo tanto, la retroalimentación, esta es la que regula la tasa de filtración glomerular. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo con una presión arterial media elevada y una con una presión arterial media pues disminuida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una presión arterial media elevada? Al tener nosotros una presión arterial media elevada, también aumenta la tasa de filtración glomerular. Justamente como lo veíamos aquí, a mayor presión arterial media, mayor filtrado glomerular. A menor presión arterial media, menor filtrado glomerular, ¿no? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aumenta nuestra presión arterial media, aumenta de manera proporcional nuestra tasa de filtración glomerular, le está llegando aquí más sangre. Por lo tanto, ¿esto qué ocasiona? Un aumento en el flujo a través del túbulo, tanto del cloro como pues del sodio. Entonces aquí vamos a perder más sodio y cloro. ¿Vale? Aquí vamos a perder más sodio y el cloro. ¿Qué es lo que pasa? Este aumento del flujo va a pasar por la mácula densa. Va a ser sensado por la mácula densa. Y la mácula densa, ¿qué es lo que va a decir? Pues esta va a enviar señales parácrinas. Va a captar este aumento del flujo del cloro e indirectamente del sodio y va a mandar señales parácrinas desde la mácula densa, es decir, desde acá hasta nuestra arteriola aferente. ¿Por medio de quién? Pues por medio de la adenosina. Ajá. Ahí. Ok. Por medio de la adenosina. Entonces, ¿qué es lo que hace la adenosina? La adenosina lo que va a hacer es contraer nuestra arteriola eferente y va a aumentar la resistencia. ¿Y esto qué nos va a generar? Una disminución de nuestro flujo plasmático renal. Ajá. Disminuye la sangre que va a llegar acá. ¿Y esto qué es lo que trae como consecuencias? Una disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular y por lo tanto disminuye la tasa de filtrado glomerular. ¿Vale? Y justamente aquí está representado, digamos, por esta arteria. Pero bueno, acá va a estar la adenosina, aquí va a ser muy relevante. Ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa cuando estamos hipoperfundidos? Es decir, cuando tenemos una disminución de la presión arterial media. Al nosotros disminuir la presión arterial media, de igual manera va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo que es captado a través del túbulo de cloro y pues del sodio también. ¿Qué es lo que sucede aquí? La mácula densa pues también va a sensar esta disminución de sodio y de cloro filtrados, perdón, y lo que hace acá es liberar la renina. ¿Y la renina qué va a hacer? La renina va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La angiotensina 2 es la que va a tener un efecto directo sobre la arteriola eferente. ¿Qué efecto va a hacer este? Va a ser el de aumentar su resistencia. ¿Ok? Tiene efectos vasoconstrictores, tiene efectos vasoactivos en ambas arteriolas. Sin embargo, en este caso, nuestra angiotensina 2 va a estar, más bien nuestra contracción o nuestro efecto vasoactivo de la angiotensina 2, en el caso de la arteriola aferente, va a estar contrarregulado, es decir, se va a evitar de cierta manera. ¿Por qué? Por la prostaglandina E2. ¿Ok? La prostaglandina E2 va a tener un efecto vasodilatador en nuestra arteriola aferente. Entonces aquí esto no se va a afectar. Lo único afectado en este caso sería nuestra arteriola eferente. Entonces es por esto que aumenta también el flujo plasmático renal. Le está llegando más sangre acá al glomérulo. Si le llega más sangre pero encuentra resistencia para salir, ¿qué es lo que sucede? Un aumento de la presión hidrostática del capilar glomerular. Y por lo tanto, ¿esto qué es que nos genera? Un aumento de la tasa de filtración glomerular. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, sí. 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 Perfecto. Bueno, esto ya únicamente esta manera de resumen como tal. Los cambios en la dinámica glomerular. La constricción de la arteriola eferente, constricción de nuestra arteriola eferente,
aumento de las proteínas en plasma, la contracción del uréter y la deshidratación, ¿no? Esto ya no vamos a ver, pero únicamente ya de manera aquí de conclusión. En este caso, si disminuye el cloro, ¿qué es lo que pasa? Una vasodilatación de nuestra arteriola aferente, ¿vale? Si aumenta el cloro, ¿qué es lo que pasa? Una vasoconstricción de nuestra arteriola aferente, ¿vale? Entonces, aquí va a estar determinado por el cloro. Esta tablita es importante. Me gustaría mencionar aquí 4 fármacos de manera importante, o más bien cuatro tipos de moléculas de manera importante que tienen efectos sobre nuestra hemodinámica glomerular. Los primeros van a ser los AINES y la angiotensina 2. Los AINES son nefrotóxicos. ¿Por qué los AINES son nefrotóxicos? Bueno, los AINES van a actuar de manera más pronunciada, de manera más significativa, perdón, sobre la resistencia de la arteriola aferente. Aumentan esta resistencia. De igual manera, aumenta la resistencia de la arteriola eferente. ¿Qué es lo que nos trae este aumento de la resistencia de la arteriola aferente? Es decir, ¿qué es lo que nos trae esta resistencia para que le llegue la sangre al riñón? Pues una disminución en el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y por lo tanto, esta nos trae una disminución en el filtrado glomerular. Y por lo tanto, la tasa de filtrado glomerular, pues disminuye. Entonces, es por eso que los AINES son nefrotóxicos. En un paciente, por ejemplo, que tenga una lesión renal aguda, los AINES se suspenden, sobre todo en pacientes con comorbilidades, ¿no? Hay que suspender los AINES porque pues, en este caso van a afectar más al paciente. Ahora, la angiotensina 2, ese es algo fisiológico que tenemos, es parte de, es el último eslabón, vaya, o uno de los últimos eslabones del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Qué es lo que trae esta consigo? Aumenta la resistencia de la arteriola aferente, pero preferentemente de la arteriola eferente, disminuye el flujo sanguíneo renal, pero aumenta la presión del ultrafiltrado. Y esto como tal nos trae consigo una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces decimos, ay, aquí está afectando al riñón. Sí. Entonces estos son importantes porque en los ARA2, por ejemplo, en los antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿por qué? Pues estos lo que hacen, o se ha visto que lo que provocan es un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, por eso que son nefroprotectores. ¿Sale? Ahora, los bloqueadores de los canales de calcio, estos van a actuar preferentemente sobre la arteriola aferente, disminuyen su resistencia, aumentan el flujo sanguíneo renal, aumentan la presión del ultrafiltrado glomerular y también aumentan la tasa de filtrado glomerular. ¿Vale? ¿Qué pasa con los AINES, con los IECAS y con los ARA2? Fármacos importantes. Estos disminuyen la resistencia, es decir, vasodilatan las arteriolas aferentes y eferentes, pero de manera más importante la arteriola eferente. Aumentan el flujo plasmático, el flujo sanguíneo renal, disminuyen el filtrado glomerular, y estos, bueno, aún no se sabe muy bien, pero se ha visto que son nefroprotectores y es por eso, porque aumentan la tasa de filtrado glomerular. Entonces, estos fármacos son muy importantes. Ahora bien, estos fármacos no los podemos dar en un paciente con una lesión renal aguda, porque aumentan también la proteinuria de manera secundaria y esto nos afecta más al paciente. Entonces, bueno, esto en cuanto a pacientes de larga evolución, vaya, nos van a ayudar. En un paciente con lesión renal aguda, normalmente pues se tratan de evitar. Finalmente, esta es una imagen que como tal nos va a resumir todo lo que hemos visto. La diferencia de las presiones, nuestra presión hidrostática del capilar glomerular, que es la presión más importante por la cual va a ser filtrado, ¿ok? Las presiones que se van a oponer a este filtrado, nuestra arteriola aferente, que principalmente se va a afectar por las prostaglandinas. ¿Qué es lo que traen nuestras prostaglandinas? Una dilatación de la arteriola aferente, aumento del flujo plasmático renal, aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Y por lo tanto, se mantiene, no hay diferencia en la fracción de filtración, ¿ok? Se mantiene constante, ¿sale? Esto es lo más importante. ¿Por cuál va a estar afectada esta arteria? Por los AINES. Ahora bien, esta arteriola eferente, normalmente pues aquí va a actuar la angiotensina 2, que va a constreñir nuestra arteriola eferente. De esta manera disminuye el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la fracción de filtración también va a estar aumentada, ¿sale? ¿Quiénes van a actuar aquí o farmacológicamente? ¿Por qué van a ser significativos saber esto? Pues porque aquí van a actuar los IECAS o los ARA2. ¿Ok? Tenemos aquí a nuestra mácula densa, que es la que sensa el cloro, y a partir de esto, pues, va a traer, va a liberar ya sea adenosina o va a liberar renina, y bueno, como tal, nuestra presión de filtración neta. ¿Sale? Esto es como tal nada más un resumen ahí para que
para que posteriormente lo puedan revisar. Ahora bien, eso fue como tal del glomérulo. Vámonos hacia al sistema tubular. Y bueno, del sistema tubular tenemos tres porciones bien importantes. Vamos a ver obviamente el sistema colector, pero bueno, de manera aquí nada más vamos a abarcar túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver de manera primero general cuáles son los principios de la reabsorción tubular. Pues esta se da por transporte transcelular o paracelular, a través o pues, paralela a la célula, ¿no? Entonces, normalmente el sodio se va a reabsorber por transporte activo, siempre va a necesitar de energía. Este gradiente, pues, electroquímico fuerza también la reabsorción de algunos aniones. Ahora bien, el agua se va a mover por ósmosis, es muy importante, ¿ok? Va a seguir a la cantidad de solutos. Entonces, al moverse aquí por ósmosis, pues también las concentraciones de otros solutos van a aumentar a medida que disminuye el volumen de líquido en la luz, ¿vale? Y bueno, aquí algunos solutos permeables se van a reabsorber por difusión a través de transportadores de membrana, es decir, vía transcelular o también vía pues paracelular, ¿vale? Eso como tal nada más son los principios de cómo se da esta reabsorción. Ahora bien, entrando ya en materia como tal, vamos a hablar un poquito del túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que pasa en el túbulo contorneado proximal? Esto es muy importante. Histológicamente, nada más eso para mencionarlos, tiene tres porciones. Una porción S1, S2 y S3. S2 es la transición entre S1 y S2, y S3, perdón. Entonces, el túbulo contorneado proximal es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se reabsorbe el 70% del sodio filtrado. ¿Por qué es importante que se reabsorba el sodio? Porque ese es el ion más importante que nos da la osmolaridad. ¿Ok? Si disminuye el sodio, pues hay también una depresión de volumen. ¿Vale? Entonces, por eso que es importante. Se reabsorbe el 70% de la absorción, se lleva a cabo, perdón, aquí el 70% de la reabsorción del sodio. Contribuye también, por lo tanto, a la homeostasis de los líquidos, de los electrolitos y de los nutrimentos. Es un importante sitio activo de producción hormonal y de algunas otras funciones metabólicas. Y de igual manera vamos a ver que aquí es un sitio bien importante en la regulación del estado ácido-base. ¿Vale? Para que veamos qué tan importante es el sodio, podemos recordar la fórmula de la osmolaridad o de tonicidad, porque son los hormonas realmente activos, ¿no? Que es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18, ¿no? Entonces ahí vemos qué tan importante es el sodio, que es el que mayormente lleva a cabo es el principal determinante, perdón, de la osmolaridad. ¿Sale? Ahora bien, el túbulo contorneado proximal tiene dos funciones principales reabsortivas, es la reabsorción isotónica. Entonces aquí se reabsorbe el 60 al 70%, dijimos, del sodio y del agua, y también reabsorbe casi toda la glucosa, los aminoácidos, cloro, fosfatos, bicarbonato, el ácido úrico y algunos otros solutos. ¿Mediante qué los reabsorbe? Mediante la sodio-potasio ATPasa. Esto es bien, bien relevante, hay que tomarlo aquí en cuenta. ¿Vale? Ahora bien, la reabsorción del 99% del sodio a través de toda la nefrona es necesaria. ¿Por qué? Porque de esta manera se evita la depresión de volumen, es decir, se evita que disminuya el volumen. Ahora vamos a ver los cotransportadores. El sodio. Ok. Ahora bien, entrando como tal ahora sí en los cotransportadores, el sodio tiene 3 cotransportadores principales, algunos se van a subdividir, pero bueno, de manera general vamos a mencionar el transportador más importante para la reabsorción del sodio, es el cotransportador hidrógeno sodio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reabsorber el sodio y va a excretar hidrogeniones. Recordemos que una función bien importante aquí en el túbulo contorneado proximal es la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, pues, de esta manera es algo bien relevante. Lo hace mediante esto. ¿Ok? Se reabsorbe el sodio y se va a excretar aquí el hidronio, ¿no? El hidrogenión. Y más importante, bueno, ahorita vamos a ver el ciclo del ácido como tal, el ácido y el bicarbonato, en una diapositiva más adelante, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Reabsorción del sodio y secreción del hidronio. Ahora, el cotransporte de sodio sulfatos de igual manera son relevantes.
Y bueno, los cotransportadores de algunos solutos orgánicos. ¿Cuál es el cotransportador más importante? El SGLT2. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Pues absorbe tanto sodio como glucosa, perdón. Y por lo tanto, a nosotros, cuando vamos a inhibir este transportador lo menciono porque ahora es muy importante, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hay unos fármacos relativamente nuevos, que son los inhibidores del SGLT2, que justamente van a actuar sobre ese transportador y lo van a inactivar, lo van a inhibir, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no se va a resolver aquí la glucosa y vamos a tener aquí glucosuria. ¿Por qué son importantes estos fármacos, estos inhibidores del SGLT2? Bueno, porque son ahora son piedra angular en el tratamiento de ¿qué? De la insuficiencia cardíaca, del paciente nefrópata por sí solo y del paciente que aparte tiene diabetes mellitus. Un paciente con diabetes mellitus y nefropatía o diabetes mellitus más insuficiencia cardíaca, esos fármacos son fármacos de primera elección. Son fármacos muy importantes, ¿sale? Para que los recuerden, son el grupo de las glifosinas, dapaglifosina, empaglifosina o canaglifosina. Cualquiera de estos fármacos son inhibidores del SGLT2. Entonces, este cotransportador por eso es sumamente relevante, ¿vale? ¿De qué otros? De los aminoácidos y pues también algunos fosfatos. Pues van a ser aquí los cotransportadores del túbulo contorneado proximal. Entonces, bueno, aquí justamente vemos la reabsorción de la glucosa y del sodio, ¿ok? El sodio se va a reabsorber o va hacia la membrana vasolateral y posteriormente hacia la sangre. ¿Por qué? Por medio de la sodio, de la ATPasa sodio-potasio, perdón. Reabsorbemos 3 sodios, excretamos potasio, ¿sale? Que estos van a regresar para mantener aquí el potencial electropositivo. Y bueno, la glucosa, ¿cómo va a llegar hacia la sangre? A través del transportador, principalmente el GLUT2. Ahora, el ciclo del hidrógeno, perdón, y del bicarbonato. Lo que hay que mencionar otra vez. Un sitio importante de la regulación ácido-base. Reabsorción del 70 hasta el 90% del bicarbonato filtrado. También va a generar y secretar el amonio, que permite que de manera indirecta el riñón va a secretar más hidróneos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, vamos a situarnos aquí. Tenemos el bicarbonato filtrado, ¿ok? Y de aquí, por otro lado, tenemos el NHE, que es el cotransportador sodio-hidróneo, ¿no? Entra sodio y sale aquí el hidrógeno. Entonces, aquí el hidrógeno que sale se va a encontrar con nuestro bicarbonato que se encuentra filtrado, ¿no? ¿Y qué van a formar? Pues forman el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar. ¿Se va a disociar en qué? En dióxido de oxígeno, perdón, y en agua. Ajá. ¿Qué es lo que sucede acá? Una vez adentro, y van a ingresar a la célula ambos. Una vez dentro de la célula, ambos, el CO2 más el agua, se van a volver a unir y van a volver a formar, perdón, el ácido carbónico. Ajá. Y el ácido carbónico se va a volver a escindir, se va a volver a disociar. ¿Y en qué se disocia ahora? En bicarbonato y en hidróneos. Estos hidróneos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues estos hidrogeniones van a salir hacia la célula y otra vez se va, este es su ciclo del hidrogenión. Salen de la célula, se unen con el bicarbonato, ácido carbónico, CO2 y agua, y bueno, vuelven a entrar, ¿no? Ahora, ese por un lado, pues el hidrogenión, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el bicarbonato? El bicarbonato va a ser reabsorbido por la membrana vasolateral y de esta manera hacia la sangre. Ajá. ¿Por qué? Por el sodio, por un transportador que es un importador de sodio bicarbonato. Es decir, transporta sodio y transporta bicarbonato. Ahora bien, normalmente este transporta 3 bicarbonatos. ¿De dónde vienen esos 2 bicarbonatos más? Pues vienen del metabolismo de la glutamina. ¿Ok? Esta se forma en alfa-cetoglutarato y va a generar 2 moléculas de bicarbonato. Y es por eso que se reabsorben los 3 bicarbonatos. Entonces, recordemos, si se reabsorbe bicarbonato, pues estamos menos ácidos, ¿ok? Entonces, bueno, esto es relevante. Ahora bien, aquí tenemos también, se va a generar aquí el amonio. El amonio va a salir y de esta manera indirectamente salen más hidrógenos, ¿ok? Y bueno, entra el sodio. Ahora bien,
En el caso de que tengamos amoníaco, pues también estos hidrogeniones de acá se pueden unir con este amoníaco y pueden formar amonio. Y este amonio otra vez será liberado por este antiportador de entrada de sodio y salida de amoníaco. ¿Vale? No sé si hasta ahí vamos claros, ¿sí? Sí, todo Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver esto de manera más resumida, para que quede más plasmado. El intercambiador sodio-potasio, este va a ser el que va a secretar el hidrogenión. El hidrogenión filtrado se va a combinar aquí con nuestro bicarbonato y va a formar CO2. El CO2 se va a difundir hacia la célula y se combina con el agua aquí pues, para formar como tal el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Entonces, el hidrogenión lo volvemos a secretar, el bicarbonato se reabsorbe junto con el sodio, y bueno, la glutamina también va a metabolizar el ion amoníaco y el bicarbonato, glutamina alfa-cetoglutarato, reabsorbemos aquí el bicarbonato junto con el sodio y el amonio pues se va a eliminar, ¿ok? Se secreta el amonio y se reabsorbe el sodio. Y ya finalmente vamos a secretar el hidrogenión y el amonio para pues eliminar de esa manera los ácidos que tengamos en la sangre. Ok, este es un mecanismo muy, muy importante en la acidosis. Ahora bien, la secreción de los ácidos y la secreción de ácidos y absorción de las bases. Eso es algo como lo que comentábamos. Pero aquí, algo que no comentábamos en las diapositivas anteriores, ahora vamos a comentar el citrato. El citrato está en dos formas, en tricitrato o dicitrato. ¿Ok? El que se va a absorber es el dicitrato, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante aquí mencionarlo? Porque es la base urinaria orgánica más importante y más abundante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el citrato? ¿Por qué tiene esta relevancia? Bueno, porque es el quelante de calcio más efectivo en la orina. Es decir, es el secuestrador, vaya, de calcio más efectivo en la orina. Y de esta manera, pues no tenemos habitualmente calcio en la orina. ¿Ok? Y por lo tanto, evita la precipitación del calcio con el fosfato o con el oxalato. ¿Ok? Del fosfato o del oxalato junto con el calcio. ¿Qué pasa si estos dos se unen? Pues van a generar litos, ¿no? Entonces, normalmente los pacientes que tienen una litiasis renal, también en algunas ocasiones se les puede ver una disminución en el nivel del citrato. Por eso es que quería mencionarlo. ¿Sale? Ahora bien, vamos a pasar a otro segmento importante de la nefrona, de los túbulos, perdón, al asa de Henle, ¿no? La parte descendente del asa de Henle y la parte ascendente del asa de Henle. La parte descendente del asa de Henle, ¿por qué es importante? Porque es permeable al agua, es decir, vamos a sacar toda el agua que no queremos, pues ahí va a estar, ¿no? Un segmento, es un segmento concentrado, ¿no? Algo importante de mencionar aquí que tiene aquaporina 2 y por lo tanto va a absorber agua de los túbulos hacia el intersticio. Entonces, es un segmento concentrado y normalmente aquí se hace hipertónica la orina en el asa descendente, ¿sale? La parte ascendente, que es impermeable al agua, esto es importante, es el segmento que va a diluir, ¿ok? La orina se hace menos concentrada a medida que va ascendiendo por los túbulos, reabsorbe el sodio del 30 al 40%, el potasio y el cloro, ¿sale? Y bueno, induce indirectamente, por aquí, por un potencial electropositivo, va a inducir la reabsorción paracelular ¿de qué? De magnesio, de calcio, a través de este lumen. Este potencial electropositivo, ¿por quién va a estar generado? Por la salida del potasio. En este caso tenemos un cotransportador bien importante, que es el sodio-potasio 2-cloros. Este cotransportador es relevante, ¿por qué? Porque aquí va a ser el punto en el cual se van a actuar cuáles los fármacos o los diuréticos de asa. Ejemplo, ¿cuál? La furosemide, ¿no? ¿Ok? Entonces, entra aquí el sodio, entran dos cloros y entra el potasio. Pero este potasio a su vez va a tener aquí otros canales que se llaman RONCA, que estos van a ser los que van a sacar el sodio, el potasio, perdón, otra vez. Porque aquí hay mucho sodio, aquí afuera hay mucho sodio y hay mucho cloro, pero no hay tanto potasio. Entonces, sin potasio, pues tampoco no funciona aquí nuestra bomba.
¿sale? Entonces esto es lo que genera pues que funcione aquí como tal la bomba y genera también aquí nuestra electropositividad, que esto va a favorecer nuestra absorción de magnesio y de calcio, ¿vale? Ahora, bueno, los diuréticos de asa, es lo que comentábamos, son transportadores de sodio y potasio 2-cloro y compiten mediante el cloro, ¿sale? Otros transportadores de asa, ya dijimos, canales Ronca y los MAPSICA. Estos es lo que hace lo que comentábamos hace un rato. Entra el potasio y lo vuelven a sacar. Es decir, aquí es un ciclo del potasio, ¿sale? Para que funcione nuestra bomba. Y bueno, eso es todo lo que teníamos que mencionar aquí de esto. Lo que sea, es impermeable y permeable, eso es algo importante, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, aquí se lleva a cabo la reabsorción del 5 al 8% del sodio. Tenemos aquí un cotransportador importante, que es el sodio 2-cloro, que bueno, pues va a reabsorber aquí como tal el sodio y el cloro, pues también aquí se reabsorbe el magnesio por vía transcelular, el calcio, ¿ok? Y bueno, este cotransportador es importante porque es un cotransportador sensible a tiacidas, como cual hidroclorotiacida, clortalidona, ¿ok? Estos son ejemplos. ¿Sale? Y bueno, pues acá también, esto es lo más relevante del túbulo contorneado distal, que aquí van a actuar estos fármacos. Ahora bien, estos fármacos, o ¿qué le da energía a este transporte? La sodio, potasio, ATPasa. Esta es la que nos va a dar energía, ¿vale? Túbulo contorneado distal, ya dijimos, la parte más negativa, es decir, la parte más inferior, va a tener carga negativa, y esto ¿qué es lo que hace? Va a favorecer que se activen los canales externos del sodio. ¿Por qué es importante? Porque aquí van a actuar otros fármacos que van a actuar como diuréticos, como la amilorida, ¿okay? Que son los bloqueadores del ENaC. Y estos van a actuar aquí y van a actuar como diuréticos, porque aumenta la secreción del sodio por la orina y aumenta la absorción del potasio. ¿Vale? Ahora, mecanismos de transporte involucrados en la reabsorción del calcio en el túbulo distal. La hormona parotiroidea y el calcitrol van a estimular de manera muy importante la absorción del calcio, y esto es importante por lo que comentábamos de los litos, y por lo tanto también se va a ver favorecido, por la electropositividad intracelular que se genera por la sodio-potasio ATPasa, ¿vale? Entonces aquí entra el calcio, es una proteína de unión al calcio dependiente de vitamina D. ¿Y cómo va a entrar el calcio hacia nuestra sangre? En parte va a entrar por aquí, por la calcio ATPasa, en parte. Sin embargo, pues lo más importante va a ser este transportador, o este antiportador más bien, que permite la entrada de 3 sodios y que salga pues un calcio. ¿Vale? Vámonos de manera más ágil porque si no se van a aburrir. El túbulo colector. Dentro del túbulo colector vamos a tener dos células bien importantes, las células principales y las células intercaladas. Vamos a mencionar primero las células principales. Las células principales tienen una reabsorción del sodio, del agua y de la secreción del potasio, ¿ok? Tiene una regulación central del agua por parte de las acuaporinas 2, del sodio por los ENaC y del potasio por el RONCA, ¿ok? Este transporte va a estar regulado por la arginina vasopresina, por su receptor B2, que va a estimular como tal aquí la expresión de las acuaporinas. Entonces, tenemos este antiportador, el sodio, entrada del sodio, salida del potasio, tenemos las acuaporinas A2 que se ponen aquí en nuestra membrana basal, y mediante estas acuaporinas A2 se facilita la entrada, o más bien son las que permiten la entrada de agua a nuestra célula, y de aquí hacia nuestra membrana vasolateral y de aquí hacia la sangre, ¿ok? Y bueno, y mediante qué acuaporinas salen hacia nuestra membrana vasolateral, mediante la acuapurina 3 y la acuapurina 4. Aquí tenemos el receptor de B2, que bueno, va a estar expresado y es dependiente de proteína G, ¿no? Que va a activar a la adenilato ciclasa, a la proteína sinasa A, y va a permitir la expresión de la acuapurina 2 aquí en nuestra membrana vasolateral, ¿sale? Aquí de igual manera va a actuar la aldosterona, y la aldosterona es un mineralocorticoide muy importante que es lo que permite entrada del sodio y excreción del potasio, ¿vale? La cantidad de los canales abiertos del sodio, esto va a ser importante porque aquí va a estar regulado o va a estar bajo control pues hormonal. Células intercaladas. Las células intercaladas son importantes. Tenemos dos células intercaladas, las alfa y las beta. Las células intercaladas son importantes porque aquí interviene mucho la regulación ácido-base,
la regulación hormonal por medio de la aldosterona, vasopresina, insulina, angiotensina 2, transporte del sodio y también transporte del amonio. ¿Qué pasa entonces en nuestras células intercaladas alfa? Salida del hidronio o salida del hidrogenión y reabsorción del potasio, ¿vale? ¿Qué pasa en nuestras células intercaladas de tipo B? Salida del bicarbonato y reabsorción de nuestro cloro, ¿vale? Esto es importante que tenerlo en cuenta, ¿no? El potasio con el hidrogenión, el bicarbonato con el cloro. Y bueno, va a ser aquí el sitio de acción también importante de los antagonistas de los mineralocorticoides, como ¿cuál? Espironolactona o eplerenona, que van a actuar sobre estos receptores de la aldosterona que se encuentran acá. Entonces, las células intercaladas alfa nos protegen frente a la acidosis. Las células intercaladas beta nos protegen frente a la alcalosis. ¿Sale? Esto es un poco de lo mismo, es explicado con un esquema diferente. Lo voy a pasar para que no nos tardemos mucho y lo hagamos esto más ágil. Algo que sí voy a mencionar son los estados ácido-base y el potasio. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto? En un estado de acidosis, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener hipercalemia, ¿sale? En un estado de acidosis. ¿Por qué hipercalemia? Hay una salida del hidrogenión. En la acidosis, recordemos que tenemos muchos ácidos, ¿no? Tenemos muchos hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Hay una salida del hidrogenión? Sí, pero hay una entrada del potasio. Entonces, de manera secundaria, la acidosis se acompaña de hipercalemia o la hipercalemia se acompaña de acidosis, ¿sale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, la alcalosis, en este caso, la alcalosis se va a acompañar de hipocalemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá entra el hidrogenión, pero sale el potasio y el potasio va a ser excretado junto con el bicarbonato. ¿Ok? Esto es algo muy, muy importante que pues hay que tenerlo en cuenta para desequilibrios hidroelectrolíticos. Bien, ahora entonces de manera ya resumida como tal, tenemos activadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la disminución de la presión renal captada por los vasoreceptores de la arteriola aferente, la mácula densa que va a censar la disminución del cloruro de sodio o del cloro, y de manera indirecta del sodio, y también el aumento del tono simpático por los receptores beta 1, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer entonces acá? Esta disminución de la presión sanguínea, bueno, todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces las células glomerulares, que son las que secretan renina, van a secretar la renina. ¿Qué es lo que va a pasar? La renina actúa transformarlo en angiotensinógeno que viene de nuestro hígado en angiotensina 1. Y ahora, sobre nuestra angiotensina 1 se va a convertir ahora en angiotensina 2. ¿Por medio de cuál? De la enzima convertidora de angiotensina. Principalmente, ¿dónde? En el pulmón. ¿Vale? Y ahora sí, la angiotensina 2 va a tener muchas acciones en el hipotálamo. Primeramente, ¿qué va a estimular? La sed. Nos va a empezar a dar sed. En la adenohipófisis, ¿qué va a estimular? La reabsorción del agua. ¿Ok? Recordemos que también va a estar esto, bueno, influenciado por los núcleos del hipotálamo, el núcleo supraóptico y paraventricular, que son los que principalmente van a secretar la vasopresina, y bueno, pues mediante esto se reabsorbe el agua, ¿no? Actuando aquí sobre nuestra neurohipófisis, ¿vale? Bueno, eso es algo importante aquí en el hipotálamo y en la neurohipófisis. Ahora bien, en cuanto a nuestra corteza renal, en la capa glomerular más específicamente, lo que va a hacer es estimular la secreción de la aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona en nuestras células principales? Aumentar la reabsorción del sodio, aumentar la secreción del potasio y disminuir también aquí la conductancia del sodio-potasio ATPasa, ¿no? ¿Qué va a hacer la aldosterona en nuestras células intercaladas alfa? Aumentar la secreción de los hidrógenos y, bueno, pues de esta manera reabsorbemos más potasio, ¿no? Más sodio, perdón. Y bueno, vamos a perder aquí más potasio. ¿Qué va a hacer aquí nuestra, bueno, en la actividad del transportador sodio-hidrogenión? Va a aumentar su actividad en las células del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, va a aumentar la reabsorción de agua, de bicarbonato y de hidrogenión. ¿Vale?
En la arteriola aferente, ¿qué es lo que va a hacer? Vasoconstricción de la arteriola aferente, aumenta la fracción de filtración, perdón, va a actuar aquí la angiotensina, perdón, en nuestra arteriola eferente. ¿Qué pasa con nuestra arteriola eferente? Aumenta la fracción de filtración, ¿ok? Y preserva, por lo tanto, la tasa de filtración glomerular. Y en nuestros vasos sanguíneos, ¿qué va a hacer? Pues va a ser aquí, recordemos que es vasoactivo, entonces va a ser una vasoconstricción y por lo tanto aumenta las resistencias vasculares periféricas y esto aumenta nuestra presión sanguínea, ¿vale? Ahora bien, importante aquí, la acción primaria de la aldosterona va a ser la reabsorción renal del potasio. Esto es algo bien importante, la reabsorción del potasio, ¿vale? Y bueno, también se va a ver influenciada aquí por nuestros péptidos natriuréticos auriculares y ventriculares. Esta imagen se las dejo para que la repasen. Realmente es un poco de lo mismo, de manera mucho más sintetizada. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. La aldosterona va a estimular, bueno, aquí la acción de los CENAC por la absorción del sodio y pues también estimula a los RONCA, aumentando la secreción del potasio. Tenemos aquí a nuestra aldosterona en nuestra sangre. ¿Sale? Entonces, esta llega y se va a unir aquí a nuestro receptor plasmático. Entran al núcleo, hacen la transcripción en el núcleo, después la traducción y la síntesis proteica. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que van a generar nuevos canales. ¿Ok? Nuevos canales proteicos y pues también bombas. Ahora, estas proteínas inducidas de aldosterona van a modular los canales y las bombas existentes. ¿Ok? Entonces, se van a expresar más canales RONCA y de los CENAC. Se reabsorbe entonces aquí el potasio, ¿ok? Y el sodio, bueno, pues aquí va a ser también reabsorbido. Y ya después, reabsorbido aquí en la membrana apical por nuestra acuaporina 2 y va a pasar hacia la sangre, es decir, va a pasar ahora de la célula tubular hacia nuestra membrana vasolateral por nuestras acuaporinas 3 y 4 y pues de aquí hacia la sangre, ¿no? Entonces, el resultado neto de esto, ¿qué va a ser? Incrementa la reabsorción del sodio, es decir, con lo tanto incrementa nuestro volumen plasmático y aumenta también la secreción o la pérdida del potasio. Los péptidos natriuréticos, ya los mencionamos, péptido natriurético auricular y ventricular. Esta es una tabla donde se mencionan algunas de sus características. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El aumento en un paciente que tenga una hipervolemia, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, un aumento del volumen sanguíneo va a producir un aumento en el estiramiento de nuestras aurículas. Estas células miocárdicas se van a estirar y van a liberar a los péptidos natriuréticos. ¿Qué va a hacer aquí los péptidos natriuréticos? En el hipotálamo va a disminuir la secreción de la vasopresina. En el riñón, en el túbulo, va a disminuir la reabsorción del riñón, va a aumentar la excreción del sodio, del cloruro de sodio, perdón, y del agua, y de esta manera disminuye el volumen sanguíneo. En nuestra arteriola aferente, va a dilatar la arteriola aferente y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular, pero pues también disminuye la renina, ¿no? En nuestra corteza suprarrenal, en nuestra capa glomerular, va a disminuir la secreción de la aldosterona y en el bulbo raquídeo va a disminuir estos efectos simpáticos, ¿sale? Entonces, finalmente, ¿qué nos trae consigo esto? Que aumente la excreción del sodio y del agua, del agua, es decir, una depresión en nuestro volumen plasmático y esto nos va a llevar a una disminución de nuestra tensión arterial, ¿vale? Ahora bien, ya casi para finalizar la parte de fisiología, el mecanismo contracorriente. ¿Qué es lo que hace el mecanismo contracorriente? La excreción de la orina, ya sea concentrada o diluida. Esto es un poco complejo, pero espero que lo podamos comprender bien. ¿Cómo se conforma? Por la asa de Henle, los conductos colectores corticales y medulares y por los vasos rectos. Entonces, bien, ahora viendo el mecanismo contracorriente, vamos a comenzar acá, en nuestro tubo contorneado proximal, ¿sale? Entonces vemos que aquí en nuestra corteza tenemos una osmolaridad relativamente fisiológica, 300 miliosmoles, ¿sale? Conforme vamos bajando, es decir, conforme va bajando aquí en nuestra porción descendente del asa de Henle, recordemos, la porción descendente del asa de Henle es permeable, totalmente permeable al agua, ¿ok? Entonces decimos que es un segmento concentrador. Entonces va saliendo más agua, va saliendo más agua, va saliendo más agua, pero conforme va saliendo más agua, también nuestra orina se va concentrando más, 600 miliosmoles, hasta llegar aquí en la horquilla a 2700 miliosmoles, porción descendente. Ahora, porción ascendente del asa de Henle. ¿Qué es lo que pasa aquí? La porción ascendente del asa de Henle no es nada permeable al agua,
No es nada permeable al agua, pero sin embargo es muy permeable a solutos. Entonces, en este caso vamos a decir que este es un segmento diluyente, ¿ok? Entonces, conforme va avanzando, pues se va diluyendo más nuestra orina, ¿no? Aquí. Vamos subiendo 600 miliosmoles, aquí hasta 300. Y después aquí a 100 miliosmoles. Ya después en nuestro conducto colector, ¿qué es lo que sucede? También es permeable al agua, totalmente permeable al agua. ¿Sale? Entonces se va a volver a concentrar nuestra orina. Y finalmente, pues, de manera, vamos a decirlo, un tanto fisiológica, esto va a depender obviamente de la condición del paciente o de la condición propia de nosotros, qué tanto tomemos o no agua, pues se va a eliminar una orina hiperosmótica o una orina hiposmótica. No sé si me di a entender bien en esta parte. Obviamente todo esto va a estar reabsorbido por los vasos rectos, ¿eh? No sé si me di a entender bien en esta parte, es un poco complejo. Sí, bueno, yo sí, no sé los demás. Sí, me gustó el esquemita. ¿A qué va? Perfecto. Acá traigo un esquema, este es todavía más sencillo, pero pues es un poco de lo mismo, ¿no? Vamos aquí en la rama ascendente, se va haciendo concentrada nuestra orina, sale nuestra agua, se va a los vasos rectos y de aquí pues hacia nuestra circulación. Después vamos ahora a nuestra rama ascendente y se va haciendo más diluida nuestra orina. ¿Por qué? Porque van saliendo los solutos. ¿Vale? Pero bueno, es un poco de lo mismo el mecanismo contracorriente. Y esta imagen únicamente aquí se lo voy a dejar así como una perlita para que vean los sitios de acción de los diuréticos. Digo, o sea, sé que es fisiología, pero para que sea más fácil comprender posteriormente la farmacología, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar a unos síndromes glomerulares. Son síndromes muy importantes, son síndromes que vamos a ver de manera muy frecuente en nuestra práctica, entonces, para integrarlos mejor con nuestra fisiología, ¿no? De manera general, vamos a tener 5 grandes síndromes glomerulares. Alteraciones inespecíficas de la orina, que puede ser proteinuria o hematuria, y los 2 grandes síndromes, ¿no? Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Después tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis crónica, que en este caso pudiese ser un paciente con una enfermedad renal crónica por nefropatía diabética, ¿no? Esa es una causa muy frecuente. ¿Vale? Entonces vamos a ver estos 2 síndromes. Bueno, entonces vamos a comenzarlo, vamos a aterrizarlo aquí con un caso clínico. Caso clínico, paciente masculino, 55 años, con historia de diabetes mellitus y microalbuminuria, que ha empeorado, perdón ahí por el error. Dice, se encuentra con obesidad grado 2, una tensión arterial de 135/80 milímetros de mercurio, edema, 3 cruces, laboratorio creatinina 1.2 miligramos por decilitro, albúmina sérica 2.3 miligramos por decilitro, aclaración de creatinina de 78 mililitros por minuto, excreción urinaria de proteína 6 gramos por decilitro en orina de 24 horas y sedimento urinario benigno. ¿Qué síndrome glomerular podría usted integrar? Nefrítico, alteraciones inespecíficas de la orina, nefrótico o glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pues todavía no sabemos, ¿no? Pero pues, a ver, vamos a ver el tema y yo creo que al final vamos a poder responder. ¿Vale? Entonces, primero vamos a empezar con el síndrome nefrótico. ¿Cuál es el síndrome nefrótico? ¿Cómo se define el síndrome nefrótico? La piedra angular en el diagnóstico del síndrome nefrótico será la proteinuria. Vamos a tener una proteinuria de más de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal en 24 horas. Proteinuria, así fácil, más de 3.5 gramos, ¿vale? En niños, más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal total. Ahora, vamos a tener una hipoalbuminemia. La albúmina es la proteína más importante que va a definir nuestra presión oncótica, ¿no? Entonces, menos de 3.5 gramos por decilitro. Por lo tanto, esto nos va a dar un edema periférico, nos va a dar una hipercolesterolemia y también el paciente va a tener lipiduria, ¿no? Lo que quiero que se queden es la piedra angular, proteinuria, más de 3.5 gramos. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos 2 teorías, una teoría básica. ¿Ok? Entonces, esta teoría, ¿qué es lo que nos dice? Va a haber un daño en la membrana basal glomerular. ¿Y esto qué nos trae como consecuencia? Un aumento en nuestra permeabilidad capilar. ¿Sale? Y por lo tanto, va a haber una proteinuria. Ahora, aquí va a ser una proteinuria sumamente significativa. Más de 3.5 gramos. Lo normal son menos de 150 miligramos. O sea, es alta, es demasiado alta.
Esta proteinuria, es decir, esta pérdida de proteínas en la orina, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Una hipoproteinemia. Vamos a tener una disminución de nuestra presión oncótica. Esta hipoproteinemia va a agarrar el hígado y la va a manifestar como que como un aumento de la síntesis proteica. Entonces, un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, hiperlipidemia, ¿sale? Ahora, dentro de esta proteína, o más bien dentro de esta proteinuria, no nada más vamos a perder albúmina, que es algo muy importante. También perdemos inmunoglobulinas, gamma globulinas y complemento. Es decir, entonces el paciente va a estar más inmunodeprimido, va a tener mayor riesgo de infección. De igual manera, perdemos otras proteínas muy importantes, antitombrina 3, los factores el 9, el 11, la proteína S, que son factores que van a inhibir aquí o más bien que van a evitar aquí la sobrecoagulación, vamos a llamarlo así. Y por otra parte, aumentan los factores procoagulantes, como cuál factor, el fibrinógeno, es decir, el factor 1, ¿okay? Los factores 5, el factor 7, el 8 y el 10. Y este desbalance entre estas alteraciones en los factores de la coagulación, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Una hipercoagulabilidad, ¿sale? Por otra parte, en la orina también se van a perder proteínas transportadoras, como cuál, por ejemplo, como la transferrina, muy importante el más importante obviamente, el transportador más bien del hierro. Entonces esto nos va a dar una anemia. De igual manera se pierden las transportadoras del calcio, hipocalcemia, y pues va a haber algunos déficits nutricionales, ¿no? Ahora bien, esta hipoalbuminemia, ¿qué es lo que nos va a traer como consecuencia? Una disminución de la presión oncótica. Y por lo tanto, esta disminución de la presión oncótica va a hacer que la presión hidrostática, es decir, esa presión que quiere que salga el agua de nuestros tejidos, pues gane. ¿Y esto qué nos va a traer como consecuencia? Una hipovolemia efectiva o una disminución de la presión de perfusión tisular. ¿Y esto qué nos va a generar? Activación del sistema renina-angiotensina, activación de la aldosterona, de la vasopresina, perdón, y que se active el sistema nervioso simpático. Y por lo tanto, el paciente va a tener un edema, ¿sale? Ahora, si lo vemos por la otra parte de la teoría, va a haber un daño tubular asociado al túbulo colector, aumenta la reabsorción primaria de agua y del sodio, y si aumenta la reabsorción de agua y sodio, pues nos va a traer también un edema. ¿Por qué? Porque aumenta la presión hidrostática, ¿sale? Esa es la fisiopatología del síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestra membrana? ¿O por qué hay una proteinuria? Bueno, pues realmente no se sabe muy bien. Sin embargo, en este estudio, lo que se pudo observar es que estos podocitos van a aplastar de cierta manera a nuestra membrana basal glomerular. Y esto lo que lo hace es ser más permeable. Ok, a proteínas, esas son las proteínas. Y de esta manera va a haber una extravasación de nuestros líquidos porque va a haber pérdida de proteínas y pérdida o disminución de nuestra presión oncótica. Y bueno, este es un modelo que, bueno, en un artículo del año pasado, que es lo que se proponía en el daño en la membrana basal glomerular, en el daño de la membrana basal glomerular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome nefrótico? Tenemos 4 causas primarias principalmente, hay otras 2 que son muy poco frecuentes, pero bueno, tenemos las primarias, que es una nefropatía por cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membrano proliferativa. Las causas secundarias, la causa más importante en México por mucho, glomerulosclerosis diabética, ¿vale? Sin embargo, también hay nefropatía amiloidea, infecciones, trastornos hereditarios o fármacos. Ahora, lo que les voy a dar aquí van a ser perlas clínicas, que es más frecuente, porque muchas veces nos ponen así el síndrome nefrótico, o más bien nos ponen todas las características del síndrome nefrótico y nos dicen, ¿cuál es la glomerulonefritis asociada? ¿O cuál es la glomerulonefritis más común? Y pues la verdad es un poco complejo. Entonces, la nefropatía por cambios mínimos, esta es más frecuente en niños. Y normalmente en niños el edema va a ser periorbitario. Esa es de manera característica. La glomerulonefritis membranosa. Esta es la más frecuentemente asociada a la trombosis. ¿Ok? ¿Por qué a la trombosis? Porque se pierden muchas proteínas. Hay una hipoalbuminemia muy importante, de menos de 2 gramos por decilitro. Entonces, esto es tremendo. Es muchísimo. ¿Y por qué? Porque va a haber una proteinuria muy importante, más de 10 gramos, ¿vale? Se va a perder en la proteína. Y bueno, algo también importante aquí, que
esta glomerulonefritis membranosa se asocia a ciertos tipos de cáncer. ¿Ok? La glomerulonefritis focal incrementaria normalmente se asocia a un paciente obeso. Glomerulonefritis membrano proliferativa va a tener, o se describe con un patrón de riel de tren. Y bueno, de manera aquí importante, la glomeruloesclerosis diabética, vamos a tener una lesión pues, en nuestra muestra patológica que se llama lesión de Kilmenstein-Wilson, ¿vale? Estas únicas son perlas así para que las saquen de manera sencilla, porque es un tema muy complejo esto. Tratamiento general del síndrome nefrótico, de manera general, el edema, bueno, esto va a ser acorde a la causa, siempre el manejo va a ser etiológico, pero el edema y la proteinuria casi siempre se tratan igual. Entonces, el edema, ¿cómo se trata? Balance negativo de sodio, ingesta de menos de 2 gramos al día del sodio, restricción de líquidos, 1.5 litros por día, menos, perdón. Los diuréticos, que tengamos lo que se espera, que tengamos una pérdida de 0.5 a 1 kilo por día, para que disminuya de esa manera la absorción del edema intestinal. Y también, en última instancia, casi siempre responden aquí los pacientes, casi siempre aquí a los diuréticos van a responder. Primero se empiezan de forma oral, si no de manera intravenosa. Y bueno, si no responden, casos raros, pues la albúmina más los diuréticos, ¿no? Para que aumente la diuresis y la excreción urinaria. Discúlpenme aquí por las faltas de ortografía. Proteinuria, el triple bloqueo. ¿Cuál es el triple bloqueo? El IECA más el ARA2 más la espironolactona. Ojo, esto únicamente es aquí en el tratamiento de proteinuria por síndrome nefrótico. Esto no, en algunas vías de hipertensión, eso nunca lo van a ver junto. IECA y ARA2 nunca lo van a ver junto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestra meta aquí? Que tengamos una presión de menos de 125 milímetros sobre 75 milímetros de mercurio, que disminuya nuestra presión intraglomerular, y la espironolactona. Sin embargo, la espironolactona ser un antagonista un antagonista de mineralocorticoides, perdón, hay que tener aquí hay que vigilar aquí el aumento del riesgo de una hipercalemia. ¿Cuáles otros se pueden dar aquí? Los bloqueadores del calcio no dihidropiridínicos, como el diltiazem. En caso de que no funcione la espironolactona, le metemos IECA-ARA2 y bloqueadores del calcio. ¿Sale? Ojo, no, esto únicamente en el contexto de síndrome nefrótico. ¿Sale? Y bueno, todas, tratar la causa específica, es decir, tratar la causa de base. Entonces, en nuestro paciente, pues va a ser aquí el síndrome nefrótico. ¿Sale? Perdón. Aquí en nuestro paciente tenemos microalbuminemia, tenemos una tensión de 135/80, bueno, creatinina, va a haber un fallo aquí en la función renal, pues se encuentra más o menos normal, ¿no? Sin embargo, aquí lo que nos tiene que llamar la atención para nosotros poder diagnosticar es la proteína de más de 6 gramos por decilitro. Una vez teniendo esa proteinuria, o sea, no vamos a ver ahorita cuál es la causa del síndrome nefrótico, que únicamente nos están pidiendo aquí cuál es el síndrome glomerular. Y el síndrome glomerular por pura proteinuria aquí, 6 gramos por decilitro, va a ser síndrome nefrótico. ¿Vale? Otro caso clínico, paciente femenino, 32 años, no hay enfermedades crónico-degenerativas previas, pero ella acude por notar una orina roja, ¿no? No existe otra sintomatología acompañante. Clínicamente, sin alteraciones, sin embargo, está hipertensa. Tensión arterial 160/80, no tiene edema, los laboratorios creatinina de 1.6, un poquito elevada, albúmina sérica de 3.8 gramos por decilitro, aclaramiento de creatinina de 85 mililitros por minuto, excreción urinaria de proteína de 260 sobre decilitro, miligramos sobre decilitro, el sedimento urinario con eritrocitos dismórficos 90% en más de 3 determinaciones, y aparte tiene leucocituria, pero no tiene un proceso infeccioso. ¿Cuál sería el síndrome que podríamos integrar? Pues no sabemos, ¿no? Pero pues yo creo que ahorita vamos a saber. El síndrome nefrótico. Entonces, síndrome nefrótico, ¿cómo se va a dividir? Una disminución en la tasa del filtrado glomerular, es decir, estos se van a manifestar como oliguria.
¿Cuándo es oliguria? Un paciente que tenga menos de 0.5 miligramos por decilitro de uresis, ¿vale? Proteinuria no nefrótica. Es decir, la proteinuria o lo normal que podemos excretar de proteínas es hasta 150 miligramos por decilitro. Más allá ya es proteinuria. Sin embargo, tenemos dos tipos de proteinurias. Proteinuria no nefrótica y proteinuria no nefrótica o subnefrótica, también se le llama. O proteinuria nefrótica. Proteinuria no nefrótica, ¿a qué se refiere? Mayor de 150 miligramos por decilitro, pero menos o menor o igual a 3.49 gramos por decilitro. Eso es proteinuria no nefrótica. Hematuria, esto es a lo que se refiere un sedimento urinario activo. La hematuria son más del 5% de acantocitos, más del 40% de eritrocitos dimórficos en más de 3 determinaciones. Eso es el sedimento urinario activo. Que el paciente tenga una hipertensión arterial, ¿ok? Y que el paciente tenga edema. El paciente, como no se pierden tantas proteínas, pues puede o no tener un edema tan pronunciado como si es el caso del síndrome nefrótico, que es muy pronunciado por la gran cantidad de proteínas que se pierden, ¿no? Pero bueno, las causas más frecuentes de este síndrome nefrótico van a ser dos principalmente: la nefritis lúpica, el grado 2 o en grado 4 de nuestra clasificación patológica, o la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿vale? Estas van a ser las dos causas. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Va a haber un daño en los capilares y va a haber un daño en el mesangio. ¿Esto cómo se manifiesta clínicamente? Como hematuria. Va a haber un daño en nuestra barrera de filtración glomerular. ¿Esto cómo se va a manifestar? Como proteinuria. Y ahora, puede haber hipercelularidad, o más bien, va a haber hipercelularidad, perdón, glomerular y contracción mesangial. ¿Esto qué nos trae como consecuencia? Que disminuya nuestra tasa de filtración glomerular. ¿Y esto cómo lo vamos a manifestar? Se manifiesta como una oliguria y como una elevación de los azoados, en una azoemia, ¿sale? Esta disminución de la tasa de filtración glomerular también se va a manifestar como una retención de sodio y de agua, y por lo tanto nos va a generar hipertensión arterial sistémica y un edema, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo siguiente, vamos a estudiar nuestro caso, ¿no? Paciente femenino, 32 años, ¿ok? No tiene enfermedades crónico-degenerativas previas. Acude por notar orina roja, ¿vale? Ahí tenemos una hematuria, ¿vale? No tiene otra sintomatología, clínicamente sin alteraciones. Tensión arterial 160/80, tiene una presión muy elevada. Ahí tenemos otro, tensión arterial. Sin edema. Bueno, en este caso pues no tiene edema el paciente, entonces pues, no pasa nada, ¿no? El edema no es un determinante tan importante. Laboratorios, creatinina 1.6. Dices, bueno, aquí ya está también más elevada nuestra creatinina. Elevación de azoados. Otro. Albúmina sérica 3.8 gramos por decilitro. Hay una disminución, pero no es tan marcada como el otro, ¿no? Aclaramiento de creatinina 85 mililitros por minuto. Dices, bueno, aquí hay otra alteración. Dale. Excreción urinaria de proteína. Otra aclaración, es decir, una disminución de la tasa de filtración glomerular es igual a oliguria, esto, ¿no? Ahora viene aquí. Excreción urinaria de proteína, 260 miligramos, 260 miligramos por decilitro. Decimos, aquí tenemos otra, es una proteinuria, pero no es nefrótica, ¿vale? Es una proteinuria subnefrótica. Entonces podría entrar acá. Sedimento urinario activo, ¿qué es esto? Eritrocitos dimórficos, más del 5% de los acantocitos, más del 40% de eritrocitos dimórficos en más de 3 determinaciones. Pues acá tenemos 90% de eritrocitos en 3 determinaciones. Y pues, la paciente tiene también leucocitoria, pero no tiene ningún proceso infeccioso. Entonces, ya con todo esto, decimos, la paciente tiene un síndrome nefrótico. Podemos integrar nosotros un síndrome nefrótico, ¿sale? Si tuviese, ¿cuál sería un diferencial aquí muy importante? La glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero la glomerulonefritis rápidamente progresiva normalmente se manifiesta con alguna otra sintomatología aguda, ¿sale? Como, por ejemplo, ¿cuál? Que tenga a la paciente un proceso infeccioso, que tenga, no sé, un Giordano positivo, digamos, que tenga la paciente hemoptisis. Eso es algo agudo, que dices, esto es urgente, esto no es un síndrome nefrítico, nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante de estos síndromes, ¿vale? Únicamente ya para terminar como tal,
¿Cómo diferenciar un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico? Presentación típica, nefrótico y nefrítico. Sale. Vamos primero con el nefrótico. Presentación típica del nefrótico. Pues inicia de manera insidiosa. Va a tener un edema muy marcado. ¿Por qué va a tener un edema muy marcado? Por la gran cantidad de proteínas que se pierden en la orina. Hematuria, pues no va a haber hematuria, es decir, no va a haber sedimento urinario activo, cilindros hemáticos tampoco no va a existir, y la albúmina va a estar baja. ¿Por qué? Ya dijimos, por la gran cantidad de proteínas que se pierden en la orina. Síndrome nefrítico, el inicio va a ser más agudo. El edema, 2 cruces, no va a estar tan marcado como el anterior. ¿Por qué? Porque la proteinuria tampoco no va a ser tan elevada. No vamos a perder tanta proteína, ¿ok? Sin embargo, aquí la presión arterial, nuestra presión arterial va a estar activa, va a estar elevada. ¿Por qué? Por una disminución de nuestra tasa de filtrado glomerular. Esto va a hacer que retengamos más líquidos y todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a tener un sedimento urinario activo. ¿Qué quiere decir esto? Hematuria, ¿sale? O cilindros hemáticos, ambos presentes. Nuestra albúmina pues pudiera estar normal, pudiera estar un poco baja, pero no es de forma tan acusada como en el síndrome nefrótico, ¿sale? Entonces, bueno, eso sería todo. Chicos, discúlpenme porque me fui ya muy rápido la última parte, pero tampoco no quería aburrirlos mucho. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran que repita.